a seguir con la lectura del libro grande de Alcohólicos Anónimos. Estábamos por el capítulo 6 y haciendo un breve repaso, eh, estamos leyendo, bueno, paulatinamente todos los lunes y hemos leído, eh, yendo específicamente a los pasos. Hemos leído en el capítulo 3 donde habla principalmente del párrafo uno. En el capítulo 2 habla mayormente del paso 2. En el capítulo 5 habla de los pasos 3 y 4, que los vimos hace un par de lunes. Y en la primera parte del capítulo 6 nos habló de los pasos 6 y 7. Y hoy, ¿por qué nos dice, por qué esto se llama en acción? Y precisamente el párrafo que dice hoy dice, necesitamos más acción. Una vez, después de haber hecho el inventario y haber hecho nuestro trato con Dios para que Él nos elimine todos los defectos de carácter, esa entrega total que necesitamos de los defectos de carácter para que Dios los corrija. Ahora tenemos que salir al mundo, donde vamos a hacer los inventarios, vamos a hacer un listado de las personas a la que hemos, no sé si decir agredido, pero hemos perjudicado con nuestro proceder de adictos. Así que hoy es salir hacia afuera a, a- bueno, a cambiar eso con el afuera. Esta es la parte por ahí que está menos de acuerdo con el curso de milagros, porque parece que hay que hacer algo afuera para, para corregirlo de adentro. Y bueno, es muy válida la postura del programa también, y cada uno lo va a tomar como tenga que tomar. Así que yo la única invitación, sin hacer ninguna conjetura, la única invitación que les hago es que escuchemos atentamente y bueno, y que sigamos los pasos, como siempre. Así que, querida Merce, cuando quieras, empezamos. ¿Cuántos párrafos se leen, perdón? Lo que sientas. Ok, bueno. Ahora necesitamos más acción, sin la cual encontramos que la fe sin obras es fe muerta. Veamos el octavo y noveno pasos. Tenemos una lista de personas a las que hemos perjudicado y estamos dispuestos a reparar esos daños. La hicimos, la hicimos al hacer nuestro inventario. Nos sometimos a una autoevaluación drástica. Ahora vamos a nuestros semejantes y reparamos el daño que hemos causado en el pasado. Tratamos de barrer los escombros acumulados como resultado de nuestro empeño en vivir obstinados y manejarlo todo a nuestro capricho. Si aún no tenemos la voluntad de hacerlo, la pedimos hasta que nos llegue. Recordemos que recordemos que al principio estuvimos de acuerdo en que haríamos todo lo que fuese necesario para sobreponernos al alcohol. Probablemente todavía nos quedan algunas dudas al mirar la relación de conocidos, de negocios y de amigos a quienes hemos hecho daño. Puede que nos sintamos renuentes a ir a ver a algunos de ellos en un plan espiritual. Tranquilicémonos, con algunos de ellos no necesitaremos y probablemente no tendremos que dar énfasis a la parte espiritual la primera vez que los abordemos. Podríamos predisponernos en contra nuestra. Por el momento tratamos de poner en orden nuestras vidas, pero, pero esto no es una finalidad en sí. Nuestro verdadero propósito es ponernos en condiciones para servir al máximo a Dios y a los que nos rodean. Rara Mira, vez, Merce, perdona. ¿sí? Acá hay una cosa muy importante.
y llevándolo a algo práctico. Que ir a alguien a quien dañamos, por más buena voluntad que tengamos de reparar, por eso este capítulo 8 y 9 se llama de las enmiendas, eh, por más ánimo que tengamos de reparar, eh, el otro primero tiene un mal concepto de mí, porque yo le hice un daño. Más allá de que por ahí el daño que le hice al otro no es tan evidente y grave como el que yo creo, pero bueno, hay un cierto resentimiento entre las partes, digamos, vamos a llamarlo así. Y por otro lado, si yo estuve en una condición de alcohólico, probablemente no tenga la mejor imagen para el otro. Digo alcohólico como un ejemplo cualquiera, Ujú. o como cualquier otra adicción. Entonces que vaya yo y le empiece a hablar de una así, de espiritualidad y hacerme el santurrón, puede tener un efecto muy contrario al al que yo espero y ambos necesitamos. Y por eso hice ahí que paremos, porque eso es muy importante verlo. Y acá dice que solamente lo que necesitamos es crear las condiciones, ¿sí?, en esa mente, que está las condiciones para, para el perdón que realmente necesitamos, para llevar a cabo esa tarea de enmendar los errores que, que cometí. No sé si alguien quiere agregar algo. Pero se ve eso de ir y yo A sé mí que a me ha todos por ahí quedado nos muy pasa. claro. A mí me ha quedado muy claro. Eso de ir y hacernos los santurrones, digamos. ¿Sí? Eso es algo que por ahí puede ser contraproducente. ¿Sí? Entonces, bueno, hay que tener mucho tacto para eso también. Silencio, Leti. ¿Cómo, Merce? Ah, perdón, no, le decía a mi hija. Sigo. Por el momento tratamos de poner en orden nuestras vidas, pero esto no es una finalidad en sí. Nuestro verdadero propósito es ponernos en condiciones para servir al máximo a Dios y a los que nos rodean. Rara vez resulta prudente abordar a un individuo que todavía está dolido por alguna injusticia nuestra para con él y comunicarle que nos hemos vuelto religiosos. Ahí Esto es está, lo que ¿ven? Ahí está. recién. Esto en boxeo sería dejar la mandíbula descubierta. ¿Por qué correr el riesgo de que se nos tilde de fanáticos o majaderos religiosos? Podríamos truncar una futura oportunidad para llevar un mensaje beneficioso. Pero es seguro que a nuestro hombre le impresione un deseo sincero de corregir lo que está mal. Le interesará más una demostración de buena voluntad que nuestra charla sobre descubrimientos espirituales. No sé si quiere seguir alguien más. Gracias. Vivian, si querés. No hablemos de esto para desviarnos del tema de Dios. Por sea para cualquier fin bueno, estamos dispuestos a declarar nuestras convicciones y con sentido común. Surgirá el problema de cómo acercarnos al individuo que odiamos. Puede ser que nos haya hecho más daño del que le hemos causado y que a pesar de que ya hayamos adoptado una mejor actitud hacia él, no estemos todavía muy dispuestos a admitir nuestros defectos. A pesar de esto, cuando se trata de una persona que nos desagrada, nos empeñamos en hacerlo. Es más difícil ir a ver a un enemigo que a un amigo, pero encontramos que es más beneficioso para nosotros. Le abordamos con el mismo deseo de ser serviciales y de perdonar, confesando nuestro antiguo rencor y expresando nuestro pesar por ello. Perdón, esa es la clave de la reparación. Claro. Lo abordamos con el mismo deseo de ser serviciales y de perdonar, confesando
nuestro antiguo rencor y expresando nuestro pesar por ello. Sí, Ahí está la clave. Siempre, como dije recién, contacto, o sea, no es decir, ah, sí, tal cosa. Con mucho sí, cuidado. claro. Se dice sentido, a mí me surgía ese sentido común, porque no se puede ir fingiendo, o sea, hay que, es que ser honesto en esto. Eh, bueno, entonces íbamos, bajo ningún pretexto criticamos a tal persona, ni discutamos, ni discutimos con ella. Sencillamente le decimos que nunca dejaremos de beber mientras no hayamos hecho todo lo posible, nunca dejaremos de beber mientras no hayamos hecho todo lo posible por enderezar nuestro pasado. Estamos aquí para barrer nuestro lado de la calle, comprendiendo que no podremos hacer nada que valga la pena hasta que lo hagamos, nunca tratando de decirle qué es lo que él debe hacer. No se curen sus defectos, nos limitamos a los nuestros. Si nuestra actitud es calmada, franca y abierta, quedaremos complacidos con el resultado. En 9 de cada 10 casos sucede lo inesperado. Alguna vez la persona a quien vamos a ver admite su propia culpa, acabándose así en una hora lo que ha sido una neta de años. Rara vez fallamos en lograr progreso satisfactorio. Nuestros antiguos enemigos a veces alaban lo que estamos haciendo y nos desean el bien. Ocasionalmente será su ayuda. No debemos dar importancia, sin embargo, a que alguien nos eche de su oficina. Eso sea nuestra demostración en cumplido con nuestra parte. Le pasó por... La mayoría de los alcohólicos deben dinero. Nosotros no estamos a nuestros acreedores. Al decir lo que estábamos tratando de hacer, no ocultamos lo de nuestra manera de ver. De todos modos, generalmente lo saben, aunque queramos lo contrario. Tampoco tememos revelar nuestro alcoholismo, basándonos en que ello puede causar un daño económico. Abordado en esta forma, el acreedor más despiadado nos sorprenderá a veces. Al concertar el mejor arreglo posible, podemos hacer saber a estas personas lo apenado que estamos. Nuestra manera de beber nos ha hecho morosos con nuestros pagos. Tenemos que perder el miedo a los deudores, sin importar lo mucho que necesitemos hacer para lograrlo, porque estamos dispuestos a beber si tenemos miedo de encarlos. Vivian, vamos a darle paso al siguiente porque no se escucha muy bien lo tuyo, así que por ahí. No se escucha. No, bueno, Cookie, ¿Cómo no? Pensé que iba Gabriela después de Vivian. porque se me corrió, no sé. Gabriela, Sí, Te toca a vos, mi amor. sí. Tal vez hayamos cometido un delito que nos pudiera herir, hacer ir a parar a la cárcel, si llegase a conocimiento de las autoridades. Puede que hayamos malversado fondos que no podamos reponer. Quizá se lo hayamos confesado a otra persona. Pero estamos seguros de que, si se nos descubriera, podríamos perder nuestro trabajo o incluso podrían encarcelarnos. Tal vez sea un delito leve, como haber inflado nuestra cuenta de gastos. La mayoría de nosotros hemos hecho esa clase de cosas. Tal vez estemos divorciados y nos hayamos vuelto a casar, pero no estemos cumpliendo con el pago de la pensión a la primera esposa. Por ese motivo, ella se ha indignado y tiene una orden de arresto contra nosotros. Este tipo de dificultad es común. Aunque estas reparaciones tienen innumerables formas, hay algunos principios generales que nos parecen orientativos.
recordándonos a nosotros mismos que hemos decidido hacer todo lo que fuese necesario para encontrar una experiencia espiritual, pedimos que se nos dé fortaleza y se nos dirija hacia lo que es debido sin importar cuáles pudiesen ser las consecuencias personales. Podemos perder nuestra posición o nuestra reputación o afrontar la cárcel, pero estamos dispuestos. Tenemos que estarlo, no debemos amedrentarnos ante nada. Sin embargo, generalmente hay otras personas implicadas. Por lo tanto, no hemos de ser el precipitado y tonto mártir que innecesariamente sacrifique a otros para salvarse de caer en el abismo del alcoholismo. Un individuo que conocimos se había vuelto a casar. Debido a los resentimientos y a la bebida, no había pagado la pensión de divorcio a su primera esposa. Esta estaba furiosa. Acudió a la corte y consiguió una orden de arresto contra él. Él había empezado a llevar nuestra manera de vivir. Había asegurado una posición y empezaba a levantar cabeza. Hubiera sido de una heroicidad impresionante por su parte presentarse al juez y decirle: aquí estoy. Pensamos que debía estar dispuesto a hacerlo si fuese necesario, pero que estando en la cárcel no podría sufragar los gastos de ninguna de las dos familias. Le sugerimos que escribiera a la primera esposa admitiendo sus faltas y pidiéndole perdón. Así lo hizo, incluyendo también una pequeña suma de dinero. Le explicó lo que trataría de hacer en el futuro. Le dijo que estaba absolutamente dispuesto a ir a la cárcel si ella insistía. Desde luego que ella no insistió y toda esa situación quedó resuelta satisfactoriamente hace tiempo. ¿Sigo o alguien quiere leer? Puedo seguir, no tengo problema. Dale. Dale, Julio. Antes de proceder drásticamente en algo que puede implicar a otras personas, les pedimos su consentimiento. Si lo hemos obtenido, si hemos consultado el caso con otros, si hemos pedido a Dios que nos ayude y si es indicado dar ese drástico paso, no debemos retroceder. Esto nos trae a la memoria una historia acerca de uno de nuestros amigos. Cuando bebía, aceptó una suma de dinero de un rival suyo en los negocios a quien odiaba amargamente, sin darle ningún recibo por dicha suma. Posteriormente, negó haber recibido el dinero y se valió del incidente para desacreditar a su rival. En esa forma, su propia falta la usó como medio para destruir la reputación de otro. En efecto, su rival se arruinó. Creía que había causado un daño imposible de remediar. Si desenterraba aquel viejo asunto, ello destruiría la reputación de su socio, acarrearía deshonra a su familia y la privaría de sus medios de sustento económico. ¿Qué derecho tenía a implicar a aquellos que dependían de él? ¿Cómo sería posible hacer una declaración pública exonerando a su rival? Después de consultar con su esposa y con su socio, llegó a la conclusión de que era mejor arrostrar esos riesgos antes que comparecer ante su creador, con C mayúscula, culpable de una difamación tan funesta. Comprendía que tenía que poner el resultado en manos de Dios o pronto volvería a beber y todo se perdería entonces. Asistió a la iglesia por primera vez en muchos años. Después del sermón, se levantó y serenamente explicó lo sucedido. Su acción tuvo una aprobación general y actualmente es uno de los ciudadanos que gozan
de mayor confianza en esa población. Esto sucedió hace 2 años. Lo probable es que tengamos dificultades domésticas. Tal vez estemos enredados con mujeres en una forma que no quisiéramos que se pregone. Dudamos que los alcohólicos sean fundamentalmente peores en este sentido que las demás gentes. Pero la bebida sí complica las relaciones sexuales en el hogar. Después de unos cuantos años con un alcohólico, una esposa se cansa y se vuelve resentida y poco comunicativa. ¿Cómo podría ser de otro modo? El marido empieza a sentirse solo y a compadecerse de sí mismo. Comienza a buscar en centros nocturnos y otros lugares de diversión algo más que licor. Tal vez tenga amoríos secretos y emocionantes con alguna, entre comillas, muchacha comprensiva. Con toda imparcialidad podemos aceptar que ella comprenda, pero ¿qué vamos a hacer con una situación como esta? Un hombre que está enredado en esa forma frecuentemente tiene muchos remordimientos, especialmente si está casado con una mujer leal y valiente cuya vida, literalmente, ha sido un infierno por su causa. Gracias, hermanito. Cedo la palabra y cedo la lectura. Ustedes habrán escuchado muchas veces que las adicciones son como las capas de cebolla. Sacamos una y abajo aparecen otras. Y una de las adicciones más frecuentes que hay por debajo de esa capa de alcoholismo, digamos, es la adicción al sexo. ¿Por Claro. qué? Porque una adicción genera o potencia la otra. Hay gente que es muy tranquila y cuando bebe, bueno, en su aspecto sexual se vuelve incontenible también. Así que siempre, o a algunos se le da por jugar, otros por comer, no sé, pero siempre cada adicción tiene abajo otra que se potencia y que sale, se sale a la luz cuando practicamos alguna de las que están en la superficie. Yo lo que quiero hacer ahora es, antes de seguir leyendo, cosa que tendría que haber hecho al principio, recordar cuáles son los pasos 8 y 9. ¿Sí? Porque tal vez estamos leyendo y no leímos lo que eran, o no nos acordamos lo que eran el paso 8 y 9. El paso 8 dice: hicimos una lista de todas aquellas personas a quienes habíamos ofendido y estuvimos dispuestos a reparar el daño que les causamos. Primero hacemos la lista. Ya la hicimos en el paso 4, pero la podemos afinar, digamos. Y el paso 9 es: reparamos directamente a cuanto nos fue posible el daño causado, excepto cuando el hacerlo implicaba perjuicio para ellos o para otros. Ese es el paso 9, que es un poco lo que está describiendo ahora. Bueno, Perfecto. Elida. Gracias, Rubén. Creo que a Elida le toca, ¿no? Sí, yo sigo. Ahí está. Cualquiera que sea el caso, generalmente tenemos que hacer algo. Si estamos seguros de que nuestra esposa no está enterada, ¿debemos decírselo? Creemos que no siempre. Si ella sabe, en forma general, que hemos sido alocados, ¿debemos ponerla al tanto de los pormenores? Indudablemente debemos admitir nuestra falta. Tal vez ella insista en conocer todos los detalles, querrá saber quién es la mujer y dónde está. Nosotros pensamos que debemos contestarle que no tenemos ningún derecho a involucrar a otra persona. Sentimos lo que hemos hecho y Dios mediante no volverá a suceder. No podemos hacer nada más que eso.
No tenemos derecho a ir más lejos, aunque puede haber excepciones justificables y aunque no queremos fijar regla de ninguna clase, hemos encontrado que este es el mejor camino que se puede seguir. Nuestro plan de vida no es una calle de dirección única. Es tan conveniente para la persona como para el marido. Si nosotros podemos olvidar, también ella puede. Es mejor, sin embargo, que no nombre uno innecesariamente a una persona en la cual pueda desahogar sus celos, en la cual ella pueda desahogar sus celos. Quizás haya algunos casos en los que se requiere la mayor franqueza. Ningún extraño puede evaluar debidamente una situación íntima. Puede ser que ambos decidan, de acuerdo con el sentido común y la bondad del amor, que lo más indicado es considerar que lo pasado ya pasó. Cada uno puede rezar por ello, pensando en primer lugar en la felicidad del otro. Es necesario tener presente siempre que estamos tratando con esa terrible emoción humana, los celos. El buen táctico militar puede decidir que se ataque el problema por el flanco en vez de arriesgarse a un combate frente a frente. Si no tenemos complicaciones de esa clase, hay todavía mucho que hacer en casa. A veces oímos decir a algún alcohólico que la única cosa que necesita es mantener su sobriedad. Ciertamente tiene que mantenerse sobrio porque no habría hogar si no lo hace, pero todavía dista mucho de estar haciendo bien a la esposa o a los padres, a quienes por años ha tratado espantosamente. Rebasa toda comprensión la paciencia que madres y esposas han tenido con los alcohólicos. De no haber sido así, muchos de nosotros hoy en día no tendríamos hogares y tal vez estuviéramos muertos. El alcohólico es como un huracán rugiente que pasa por las vidas de otros. Se destrozan corazones, mueren las dulces relaciones, los afectos se desarraigan, hábitos egoístas y desconsiderados han tenido el hogar en un constante alboroto. Creemos que es un irreflexivo el hombre que dice que le basta con abstenerse de beber. Esa actitud es como la del campesino que después de la tormenta sale de su escondite y sin poner atención a su hogar arruinado le dice a su mujer: no te fijes, aquí no ha pasado nada, lo bueno es que el viento ha cesado. Bueno, ¿Sigo? esto último es muy importante. O sea, no es solamente dejar de beber. Es Hay reparar muchas el cosas, daño. hay muchas cosas que hay que reparar, sobre todo en el núcleo familiar, porque todas las relaciones ahí están, no digo que destrozadas, pero están muy averiadas, digamos. Y bueno, y ahí, eh, como, como relata las distintas situaciones que se pueden presentar. ¿Alguien quiere seguir? George, estás en silencio, Jorge. Ah, creí que le había dado. Bien, gracias. Sí, hay por delante un largo periodo de reconstrucción. Tenemos que tomar la delantera. Musitar llenos de remordimientos que estamos arrepentidos es algo que de ninguna manera será suficiente. Debemos sentarnos con nuestros familiares a analizar francamente el pasado tal como lo vemos ahora, teniendo mucho cuidado de no criticarlos a ellos. Sus defectos pueden ser muy notorios, pero es probable que nuestros propios actos sean parcialmente la causa de estos. Así que dejamos todo en claro con la familia, pidiendo cada mañana que nuestro Creador nos enseñe el camino de la paciencia, la tolerancia, la bondad y el amor. La vida espiritual no es una teoría, tenemos que practicarla.
a menos que la familia de uno exprese el deseo de vivir sobre una base de principios espirituales. No debemos apurarlos, no debemos hablarles incesantemente de asuntos espirituales. Ya cambiarán con el tiempo. Nuestro comportamiento les convencerá mejor que nuestras palabras. Debemos recordar que 10 o 20 años de borracheras hacen que cualquiera se vuelva un escéptico. Puede haber ciertos agravios que hayamos hecho que nunca puedan repararse completamente. Si podemos decir honradamente que los repararíamos si pudiéramos, no nos preocupamos por ellos. Hay personas a quienes no podemos ver y, por lo tanto, les enviamos una carta sincera. Y en algunos casos puede haber una razón válida para posponer este paso, pero no nos demoramos si podemos evitarlo. Debemos tener sentido común y tacto, ser considerados y humildes sin ser serviles o rastreros. Como criaturas de Dios, no paramos en nuestros propios, perdón, como criaturas de Dios nos paramos en nuestros propios pies, no nos arrastramos ante nadie. Si nos esmeramos en esta fase de nuestro desarrollo, nos sorprenderemos de los resultados antes de llegar a la mitad del camino. Vamos a conocer una libertad y una felicidad nuevas. No nos lamentaremos por el pasado, ni desearemos cerrar la puerta que nos lleve a él. Comprenderemos el significado de la palabra serenidad y conoceremos la paz. Sin importar lo bajo que hayamos llegado, percibiremos cómo nuestra experiencia puede beneficiar a otros. Desaparecerá ese sentimiento de inutilidad y la lástima de nosotros mismos. Perderemos el interés en cosas egoístas y nos interesaremos en nuestros compañeros. Se desvanecerá la ambición personal. Nuestra actitud y nuestro punto de vista sobre la vida cambiarán. Se nos quitará el miedo a la gente y a la inseguridad económica. Intuitivamente sabremos manejar situaciones que antes nos desesperaban. De pronto comprenderemos que Dios está haciendo por nosotros lo que por nosotros mismos no podíamos hacer. Como, Son perdón, estas, Jorge, eh, ajá. Como hay 12 pasos, hay 12 tradiciones, también hay 12 promesas, que son muy conocidas también en el programa. Y, y esas 12 promesas es este párrafo que leyó Jorge. Promesa uno: vamos a conocer una libertad y una felicidad nuevas. Promesa número 2: no nos lamentaremos por el pasado ni desearemos cerrar la puerta que nos lleva a él. Promesa 3: comprenderemos el significado de la palabra serenidad y conoceremos la paz. Promesa 4: percibiremos cómo nuestra experiencia puede beneficiar a otros. Promesa 5: desaparecerá ese sentimiento de inutilidad y lástima de nosotros mismos. La conmiseración que habla así. 6: perderemos el interés en cosas egoístas y nos interesaremos en nuestros compañeros. 7: se desvanecerá la ambición personal. 8: nuestra actitud y nuestro punto de vista sobre la vida cambiarán. 9: se nos quitará el miedo a la gente. 10: se nos quitará el miedo a la inseguridad económica. 11: sabremos manejar intuitivamente situaciones que antes nos desconcertaban. Y 12: comprenderemos que Dios está haciendo por nosotros lo que por nosotros mismos no podíamos hacer. Esas son las 12 promesas del programa, o cuando en el curso dice que lo que Dios prometió ya está hecho.
Así que ese también es la línea en la que se piensa en estas promesas. ¿Alguien más quiere leer? Bueno, yo puedo Yo leer un poco. decía, pero como me dicen que no se escucha bien, no se escucha. No, Vivian, sale entrecortado No, no porque, sé qué. mira, te digo qué es lo que puede ser. O son pocos megas los que vos tenés de internet, tu señal está inestable, entonces se corta Ah, y suena tartamudo. está bien. Una solución a veces, ¿sabés lo que es el módem? Sí, Bueno, sí, una solución es ponerse cerca del módem, claro, 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 sí, sí. lo más cerca posible, y ahí se mejora perdón, Claro, la dicción y el sonido. está bien, voy a Y no es, probar. es reclamar de la compañía, porque eso es inestable la señal de internet, mi amor. Gracias. Otra, sacar el video también. También, pero me parece que ya probamos, che. No. Podríamos probar. Otra es pagando la factura de internet. No sé si probaste con eso. También, esa sería la tercera. Sí. Bueno, sigo leyendo. Dice, ¿son estas promesas extravagantes? Se preguntan. No lo creemos. Están cumpliéndose entre nosotros. A veces rápidamente, a veces lentamente, pero siempre se realizarán si trabajamos para obtenerlas. Este pensamiento nos lleva al 10.º paso, el cual sugiere continuar con nuestro inventario personal y seguir encomendando todas las nuevas faltas que cometemos. El 10.º paso es como hacer todo el programa en un día, Ajá. algo así. Es la aplicación permanente y constante del programa durante todo el día, con preguntas que se hacen al final del día, haciendo una síntesis. Es muy interesante el 10.º paso. Dice, este pensamiento nos lleva al 10.º paso, el cual sugiere continuar con nuestro inventario personal y seguir enmendando todas las nuevas faltas que cometamos. Vigorosamente, comenzamos a llevar este nuevo modo de vida a medida que rectificamos nuestro pasado. Hemos encontrado al mundo del espíritu. Nuestra siguiente tarea es crecer en entendimiento y eficacia. Este no es asunto para resolver de la noche a la mañana, no, no. Es una tarea para toda nuestra vida. Continuamos vigilando. Acá nos da hace un breve conteo de lo que implica el 10.º paso. Continuamos, como punto 1 dice, continuamos vigilando el egoísmo, la deshonestidad, el resentimiento y el miedo. Cuando estos surgen enseguida, punto 2, le pedimos a Dios que nos libre de ellos. Los discutimos inmediatamente con alguien y hacemos, 3, prontamente las debidas reparaciones a quien hayamos ofendido. Entonces, resueltamente, encaminamos nuestros pensamientos hacia alguien a quien podamos ayudar. Servicio. El amor y la tolerancia el amor y la tolerancia para con otros son nuestro código. El amor y la tolerancia para con otros es nuestra tabla de salvación. Hemos cesado de pelearnos con todo y con todos, aún con el alcohol. Aceptación. Porque para entonces se habrá recuperado el sano juicio. Rara vez nos interesaremos por el licor. Si sentimos tentación, nos alejamos como si se tratara de una llama candente.
reaccionamos juiciosamente y normalmente percibimos que esto ha sucedido automáticamente. Comprendemos toda esta batería eh, de, de, de cosas que nos salvan. Acá hay algo muy interesante. Acá dice, rara vez nos interesaremos por el alcohol. Eso lo hablamos una vez acá. Cuando empezamos nuestra recuperación, el mayor deseo que tenemos es poder volver a tomar en forma normal como toman mis amigos. Volver a compartir una copa, o volver a compartir un asado y tomar como toman ellos. Cuando llegamos al paso 10, ya no nos interesamos por eso. Lo que nos interesa es otra cosa. Es otra cosa. Rara vez nos interesamos por el licor. Si sentimos tentación, nos alejamos, como si se tratara de una llama candente. Reaccionamos juiciosa y normalmente y percibimos que esto ha sucedido automáticamente. Comprendemos que nuestra actitud ante el alcohol nos ha sido otorgada sin pensamiento o esfuerzo alguno de nuestra parte. Sencillamente te ha llegado. Ahí está el milagro. Ya no nos preocupamos por eso. No estamos ni peleando ni evitando la tentación. Nos sentimos como si hubiéramos sido colocados en una posición de neutralidad, seguros y protegidos. Ni siquiera hemos hecho un juramento. En lugar de eso, el problema ha sido eliminado. Ahí está el milagro. Ya no existe para nosotros. No somos engreídos ni estamos temerosos. Esa es nuestra experiencia, dicen los primeros 100 alcohólicos recuperados. Así es como reaccionamos, siempre que nos mantengamos en buena condición espiritual. Esa es la condición. Leo el último. Es fácil descuidarnos en el programa espiritual de acción y dormirnos en nuestros laureles. Si lo hacemos, estábamos buscando dificultades, porque el alcohol es un enemigo sutil. No estamos curados del alcoholismo. Lo que en realidad tenemos es una suspensión diaria, solo por hoy, de nuestra sentencia, que depende del mantenimiento, otra vez, de nuestra condición espiritual. ¿O por qué nos da Jesús una lección por día? Cada día es un día en el que tenemos que llevar la visión de la voluntad de Dios a todos nuestros actos. 2 puntos. ¿Cómo puedo servirte mejor? Esa es la pregunta. Hágase tu voluntad, Padre, no la mía. Estos son pensamientos que deben acompañarnos constantemente. En este sentido, podemos ejercitar la fuerza de voluntad todo lo que queramos. Este es el uso adecuado de la voluntad. No hay voluntad posible si no sustituyo esa tentación por un pensamiento de Dios. En eso consiste el entrenamiento y el trabajo que se nos da tanto en el curso de milagros como en el programa de los 12 pasos. ¿Alguien quiere leer otros párrafos? Así terminamos este capítulo. Sí, yo leo. Dale. Mucho se ha dicho acerca de recibir fortaleza, inspiración y dirección de Él, que tiene todo el conocimiento y el poder. Si hemos seguido detenidamente las instrucciones, hemos empezado a sentir dentro de nosotros mismos el flujo de su espíritu. Hasta cierto grado hemos obtenido un conocimiento consciente de Dios. Hemos empezado a desarrollar este vital sexto sentido, pero tenemos que ir más lejos, y esto significa más acción.
El paso 11 sugiere la oración y la meditación. No debemos ser tímidos en cuanto a la oración. Hombres mejores que nosotros la emplean constantemente. Funciona si tenemos la debida actitud y nos empeñamos en usarla. Sería fácil andarse con vaguedades sobre este asunto. Sin embargo, creemos que podemos hacer algunas sugerencias precisas y valiosas. Por la noche, cuando nos acostamos, revisamos constructivamente nuestro día. Gaby, Estuvimos... perdón, Sí, una cosita quiero decir. ¿Por qué funciona la oración? ¿Por qué funciona la oración? porque estás todo el tiempo en Bien, conexión, digamos, sosteniendo. no es una pregunta, es un pensar. Ajá. ¿Por qué no funciona la oración? O sea, la oración es nuestro diálogo con la verdad. ¿Mm? Es lo que nos trae el pensamiento que sustituye el pensamiento tentador, digamos. Entonces, eh, el, el- el tener el hábito de pensar en la verdad es lo que nos va a sacar. Pues la verdad decimos simbólicamente que es la palabra de Dios que me trae la voz, que habla por Dios, que está en la mente de cada uno. Pero eso es la oración. Es ese recordatorio permanente de la verdad, que viene a sustituir el pensamiento que me dice, tomate una cerveza, tomate un vaso de vino, pasá por la cantina, pum, 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 pum. Claro. Entonces, ahí funciona la oración, funciona. Sería fácil andarse con vaguedades sobre este asunto, dice. Sin embargo, creemos que podemos hacer algunas sugerencias precisas y valiosas. El paso 11 es oración y meditación, contacto y diálogo con Dios para salir de nuestros pensamientos adictivos, ¿no? Para salir de un pensamiento equivocado, ilusorio, y dejar que se sustituya ese pensamiento en mi mente por un pensamiento verdadero. Bien. Bueno, eso quería decir, perdona, Gaby. Adelante. Sí. Por la noche, cuando nos acostamos, revisamos constructivamente nuestro día. ¿Estuvimos resentidos? ¿Fuimos egoístas? ¿Faltos de sinceridad o tuvimos miedo? ¿Le debemos a alguien una disculpa? ¿Hemos retenido algo que debimos haber discutido inmediatamente con otra persona? ¿Fuimos bondadosos y afectuosos con todos? ¿Qué cosa hubiéramos podido hacer mejor? ¿Estuvimos pensando la mayor parte del tiempo en nosotros mismos o estuvimos pensando en lo que podríamos hacer por otros, en lo que podríamos aportar al curso de la vida? Pero tenemos que tener cuidado de no dejarnos llevar por la preocupación, el remordimiento o la reflexión mórbida, porque eso disminuiría nuestra capacidad para servir a los demás. Después de haber hecho nuestra revisión, le pedimos perdón a Dios y averiguamos qué medidas correctivas deben tomarse. Perdón, Sí, perdón. Este párrafo es súper importante. Fíjense, después si lo pueden leer, o sea, las preguntas que nos podemos hacer al final del día. ¿Y cómo hacemos todo otra vez un inventario diario? ¿Mm? Preguntarnos, ¿estuvimos resentidos, fuimos egoístas, falto de sinceridad o tuvimos miedo? ¿Se acuerdan la planilla que hicimos en el párrafo, en el paso 4? ¿Le debemos a alguien una disculpa en este día, de lo que pasó en el día? ¿Hemos retenido algo que debíamos haber discutido inmediatamente con otra persona? Y así va haciendo las distintas preguntas. Y después que termina la pregunta dice, pero tenemos que tener cuidado de no dejarnos llevar por la preocupación, el remordimiento, la reflexión mórbida, por la culpa, sería, en definitiva.
porque eso disminuiría nuestra capacidad para servir a los demás. Después de haber hecho nuestra revisión, le pedimos perdón a Dios y averiguamos qué medidas correctivas deben tomarse. Nada más. Nada más. No nos dejemos ganar por la culpa. Simplemente, ¿qué te dice? Vayamos a Dios. Vayamos a los pasos 6 y 7, donde estamos completamente dispuestos a entregar nuestros efectos de carácter. Si Adelante. Sí. Al despertar, pensemos en las 24 horas que tenemos por delante. Consideremos nuestros planes para el día. Antes de empezar, le pedimos a Dios que dirija nuestro pensamiento, pidiendo especialmente que esté libre de autoconmiseración y de motivos falsos y egoístas. Bajo estas condiciones, podemos usar nuestras facultades mentales confiadamente porque, después de todo, Dios nos ha dado el cerebro para usarlo. El mundo de nuestros pensamientos estará situado en un plano mucho más elevado cuando nuestra manera de pensar esté libre de motivos falsos. Al pensar en nuestro día, tal vez nos encontremos indecisos. Tal vez no podamos determinar el curso a seguir. En este caso le pedimos a Dios inspiración, una idea intuitiva o una decisión. Procuramos estar tranquilos y tomamos las cosas con calma, no batallamos. Frecuentemente quedamos sorprendidos de cómo acuden las respuestas acertadas después de haber ensayado esto durante algún tiempo. Lo que antes era una corazonada o una inspiración ocasional, gradualmente se convierte en parte operante de la mente. Carentes aún de experiencia y recién hecho nuestro contacto consciente con Dios, es probable que no recibamos inspiración todo el tiempo. Tal vez paguemos esta presunción con toda clase de ideas y actos absurdos. Sin embargo, encontramos que, a medida que transcurre el tiempo, nuestra manera de pensar está más y más al nivel de la inspiración. Llegamos a confiar en ello. Generalmente... ¿Alguien quiere terminar de leer el capítulo este? ¿Uki? Sí, cómo no. Generalmente concluimos el periodo de meditación orando para que se nos indique a lo largo del día cuál ha de ser nuestro siguiente paso, que se nos conceda lo que fuese necesario para atender esos problemas. Pedimos especialmente ser liberados de la obstinación y nos cuidamos de no pedir solo para nosotros. Sin embargo, podemos pedir para nosotros siempre que esto ayude a otros. Nos cuidamos de no orar nunca por nuestros propios fines egoístas. Muchos de nosotros hemos perdido mucho tiempo haciéndolo y no resulta. Fácilmente puedes ver el porqué. Si las circunstancias lo permiten, pedimos a nuestras esposas o a nuestros amigos que nos acompañen en la meditación de la mañana. Si pertenecemos a alguna religión en la que se requiera asistir a actos de devoción en la mañana, también asistimos. Si no se es miembro de ningún organismo religioso, a veces escogemos y memorizamos unas cuantas oraciones que ponen de relieve los principios que hemos estado discutiendo. También hay muchos libros que son muy útiles. Nuestro sacerdote, ministro o rabino puede hacernos sugerencias en este sentido. Prepárate para darte cuenta en dónde están en lo cierto las personas religiosas. Haz uso de lo que ellos te brindan. A medida que transcurre el día, hacemos una pausa si estamos inquietos o en duda y pedimos que se nos conceda la idea justa
o la debida manera de actuar. Nos recordamos constantemente que ya no somos quienes dirigen el espectáculo, diciéndonos humildemente a nosotros mismos muchas veces al día, 2 puntos, hágase tu voluntad. Entonces corremos menos peligro de excitarnos, de tener miedo, ira, preocupación o de tomar disparatadas decisiones. Nos volvemos mucho más eficientes. No nos cansamos con tanta facilidad porque no estamos desperdiciando energías tontamente como lo hacíamos cuando tratábamos de hacer que la vida se amoldara a nosotros. Funciona, realmente funciona. Nosotros los alcohólicos somos indisciplinados. Por lo tanto, dejamos que Dios nos discipline de la manera sencilla que acabamos de describir. Pero eso no es todo. Hay acción y más acción. La fe sin obras es fe muerta. El siguiente capítulo está dedicado enteramente al paso 12. Amén. Bellísimo. Gracias, hermanos. Bueno, muchas gracias. Si alguien quiere hacer algún comentario, pregunta. La intención de alguna forma de reparar daños con respecto a la visión de los 100 primeros alcohólicos es que tenía una deuda con la sociedad. Ese es el detalle, que la sociedad los había desechado por, digamos, esta enfermedad, ¿no? Sin conciencia a lo mejor de lo que es el alcoholismo, y sin en cambio hay esta deuda, bueno, al menos así lo plantea el programa. Entonces, por eso nos invita a hacer esta reparación de daños, porque esa es nuestra forma de reinsertarnos a la sociedad. eh, y es esa deuda la que, digamos, de alguna forma tenemos con la sociedad, es decir, y con la gente que estuvo cuando se formó esta idea del programa de AA y este libro. Ya lo mencionaba alguna vez, que hay personas que ayudaron. El doctor, por ejemplo, que hizo el prólogo, otros doctores, ministros, clérigos, eh, familiares, ¿no? Ahorita más adelante vamos a ir allá con las mismas esposas de los alcohólicos. Y entonces lo menciono porque hace rato lo decía bien Rubén, a diferencia del curso, que no nos dice tenemos que reparar daños, ¿no? Está más enfocado en la atención de la mente, nuestras ideas. Es por eso que hay esta, digamos, esta dinámica de lo que el programa de Alcohólicos Anónimos nos invita a realizar. No es porque crea que eso es lo que va a salvar al alcohólico, sino es como parte de su responsabilidad, ¿no? Y entonces también quiero retomar esto porque viene de la idea de que cuando hace la lista de las personas a quien va a reparar ese daño, es porque también en en ese inventario hay un conocimiento de, digamos, este autoanálisis o esta autoobservación de los defectos que le llama el programa. Entonces, digamos que es como practicar la polaridad, es como contraponer en la parte de la acción lo que son mis deseos personales. Entonces, por eso está la invitación, porque mis deseos personales siempre me van a llevar a que yo tengo la razón y que los demás están equivocados, ¿no? Y lo leíamos anteriormente, ¿no? Y creemos que los demás son los que nos han hecho daño en algunas ocasiones, y aún así nos invita a que hagamos algún tipo de reparación. Y lo que decía ahí, obviamente, era que encontramos el perdón, ¿no? Y eso también lo vemos en el curso, ¿no? Dice que cuando yo condeno a un hermano, bueno, cuando lo condeno, lo enjuicio, quien se está enjuiciando soy yo,
no hay nadie allá más afuera, ¿no? Esto de acuerdo al curso. Y entonces una forma práctica para, digamos, ir como desbastando un poco esta idea del yo, ¿no? Nada más quería hacer ese comentario. Gracias. Gracias, Jorge. ¿Alguien más? Lo último que quiero decir es que ahí al final habla de la indisciplina. Ujú. Es reconocer que somos indisciplinados es un buen punto, digamos. La indisciplina trae consigo falta de consistencia en el trabajo, la indisciplina trae consigo el desorden y la indisciplina trae consigo el rebelarnos, o me larga, el rebelar. Y eso es una característica, No te escuché, Rubén, la última palabra que dijiste, la última. rebelarnos, ponernos rebeldes. Rebelde, Sí, rebelde. sí. Y esas son características muy notables, notorias, mejor dicho, de los adictos. ¿Eh? Esta adicción, como decía Jorge recién, de querer tener la razón, me lleva a pelear contra todo el mundo. Entonces, este reconocimiento de la indisciplina me parece fundamental, y que dice que el único que puede poner orden es Dios, donde Dios es el que separa la paja del trigo. Es lo que nos dice, esto es verdad y esto no lo es. Y la indisciplina pasa a ser, pasa a ser disciplina a través bueno, de seguir esas pautas. Yo siempre digo, ¿por qué todas las filosofías orientales lo primero que te traen es la disciplina? O sea, no son ningunos tontos. ¿Sí? La disciplina trae consigo muchas cosas eh, bueno, que de otra manera que no las tenemos, mejor dicho, cuando estamos en nuestra adicción. Así que eso es lo que quería traer ahora. Muchas gracias. Bueno, si no hay nada más, nos vemos el lunes que viene con el capítulo siguiente, el capítulo 7, donde nos decía recién que vamos a hablar, que nos va a hablar exclusivamente del, Del paso 12. del paso 12, que es el corolario de todo el programa, porque dice que sin el paso 12 vamos a recaer. Y bueno, como siempre, recordar que pasamos la canastita y que cada uno de su lugar pueda aportar lo que sienta que tiene que aportar. Ahí Juki va a pasar en el grupo los medios para esa colaboración, que no importa el monto, pero lo que sea de corazón es súper importante. Así que muchas gracias a todos y bueno, Sí, muchas gracias. nos Muchas vemos gracias, el lunes. hermanos. Gracias. Muchas Gracias. gracias, El lunes. gracias. Bueno, gracias. Chao, Muchas chao. gracias. Hasta mañana. Bien.